Esta asamblea, señora presidenta y asambleístas, debe discutir sin lugar a dudas la naturaleza constitucional y el alcance de las funciones que tiene en esta tarde. El poder constituyente se divide en dos principalmente: el poder constituyente originario y el poder constituyente derivado. De ese segundo poder constituyente yo quiero esta tarde hacer, y en esta mañana también, pues, un breve análisis. El italiano, filósofo y jurista Gustavo Zagrebelsky dice claramente que ese poder constituyente derivado o constituido es aquel que reside en el propio texto constitucional. Texto constitucional ecuatoriano que tiene que ser leído en forma sistemática, en su integralidad, y es a partir del artículo 441 que se establece un mecanismo riguroso, diferenciado, agravado y rígido para la reforma constitucional a través del poder constituyente derivado, que esta tarde lo ejerce esta asamblea por disposición del pueblo ecuatoriano. Lógicamente que hay ciertos condicionamientos. No se puede alterar el carácter y los elementos constitutivos del Estado. No se puede alterar la estructura fundamental de la nación. No se pueden restringir derechos y no se puede cambiar la forma de enmendar los mecanismos de enmendar la Constitución. Y así lo entendió la Corte Constitucional. Y el filósofo Hans Kelsen, el austriaco, ha dicho claramente que este es un mecanismo para asegurar la supremacía de la norma constitucional. Por eso es que se equivocan aquellos que esgrimen los argumentos para decir que esta asamblea no tiene la capacidad para hacer las reformas o para hacer los cambios de forma o de fondo. Pero lo grave no está en equivocarse, lo grave está en renunciar en aquel mandato impuesto en las pasadas elecciones por el pueblo ecuatoriano, mandato que el proyecto de la Revolución Ciudadana no está dispuesto a renunciar, porque tiene que cumplir con su cometido con el pueblo ecuatoriano, porque esa es nuestra decisión. Aquí estamos entonces ante la disyuntiva de si se cambia o no se cambia la Constitución, si esta asamblea es competente o no es competente para hacerlo. Y la respuesta reside en dos lugares fundamentalmente. Primero, en las convicciones democráticas irrenunciables que debemos tener los asambleístas. Y segundo, reside en el propio texto constitucional. Hay quienes han entendido que la norma, que la ley, que la Constitución es un producto histórico y es un producto social. Y como producto social tiene que dar respuesta a las demandas ciudadanas. Y como producto histórico debe dar respuesta a esas necesidades históricas de un país, y en este caso del pueblo ecuatoriano. Que la norma siga los cambios sociales ya no se discute actualmente. Este es una especie de axioma del pensamiento jurídico universal, señora presidenta. Siempre la norma sigue a la sociedad. ¿Quién podría negar hoy, por ejemplo, la necesidad de que nuestros jóvenes participen en los más altos cargos decisionales políticos de la vida nacional? Por eso es pertinente que bajemos de 35 a 30 años para que los jóvenes y las jóvenes puedan participar para los más altos cargos. ¿Quién puede negar este momento la necesidad de pasar de un concepto de seguridad territorial a un concepto de seguridad integral en el que nuestras Fuerzas Armadas, esas Fuerzas Armadas heroicas, puedan complementariamente participar en darle seguridad a los ecuatorianos y a las ecuatorianas? En nombre de los pescadores de esmeraldas, en nombre de aquellos que han perdido un hijo, un padre, un amigo, un familiar, víctima del sicariato,
en nombre de todos aquellos que ven en peligro sus hijas, sus hijos, por el microtráfico, yo creo que esta Asamblea debe tener la estatura moral para aprobar que las Fuerzas Armadas participen en la seguridad complementariamente al interior de nuestra nación, señora Presidenta. Y en cuanto a las consultas populares, hoy ya nadie discute que los derechos subjetivos siempre deberán o deben tener limitaciones. Cuanto en la norma, cuanto en los linderos dentro de la buena fe. Por tanto, quienes afirman o quienes han entendido que adecuar un derecho equivale a restringirlo, confunden categorías históricas, categorías jurídico-constitucionales que deben dar respuesta a demandas históricas de la población. A lo largo de estos 12 meses se ha repetido hasta el cansancio que la alternancia en el poder es una condición sine qua non para la garantía de la democracia. En 1957 se firmó un acuerdo entre la derecha conservadora y el Partido Liberal en Colombia. Hoy, después de 58 años, esta nación se desangra en un conflicto interno cuya crueldad haría quizás llorar hasta las piedras. El mundo entero lo sabe. Hay ejemplos suficientes de lo que ha pasado en el mundo al respecto de esta supuesta alternancia en Uruguay, en Argentina, en Chile, en Venezuela, señora Presidenta. Lo propio quieren hacer acá. Pero ¿qué es lo que pasa? Esta alternancia, estos acuerdos los firmaron entre las élites. No están estos países por culpa de su pueblo en esta situación. Lo propio quieren hacer acá, sacar de en medio del debate al proyecto de la revolución ciudadana y volver a aquellos fantasmas del pasado. Por eso, que esta Asamblea abra los derechos de participación, de elegir y de ser elegidos, le devuelve y le confiere al pueblo ecuatoriano y no a las élites la facultad de escribir y definir su destino. Por eso esa enmienda es necesaria, señora Presidenta. Se ha dicho hasta el cansancio que la voz del pueblo es la voz de Dios. Creo que con esto todos debemos estar de acuerdo. Pero no es menos cierto que la voz de la banca, y escúcheme bien, señores, es la voz del diablo. La voz de la banca no puede ser la voz de la legitimidad del pueblo ecuatoriano. Bien lo decía Mark Twain, un banquero es aquel que te ofrece una sombrilla cuando está haciendo sol y te la reclama inmediatamente después que cae la primera gota de agua. No solamente lo dijo Mark Twain, también lo aseveró Napoleón Bonaparte. Cuando un gobierno depende de los dineros de los banqueros, son no los miembros del gobierno los que controlan la situación, sino la banca, porque la mano que da siempre está por encima de la mano que recibe. El dinero no tiene patria y los banqueros no tienen patriotismo, señora Presidenta. A nosotros se nos ha dicho que hacíamos estas enmiendas constitucionales con el objetivo de beneficiar al presidente Correa para que se lance a la reelección. Yo debo reconocer, después de todos estos meses recorridos, después de toda la modesta experiencia que uno tiene, que los liderazgos no se establecen por acuerdos ministeriales o por decreto. Los líderes no nacen de las rocas, nacen del alma de los pueblos, y ahora se quedaron sin discurso porque con la transitoria que vamos a estructurar, a introducir, ya verá usted, pueblo ecuatoriano, que hay decenas, que hay cientos de líderes y de lideresas dispuestos a tomar la posta y a convertir este sueño del pueblo ecuatoriano en una perpetuidad de algo que no podamos regresar al pasado. Pero, señora Presidenta, yo entregué, si pueden por favor adelantar un poco, mire, señora Presidenta, la historia es un profeta que mira para atrás.
A nosotros se nos ha dicho que no tenemos ni legitimidad ni legalidad para llevar a cabo estos cambios constitucionales. Veamos qué pasó en la historia. El 28 de agosto, el domingo 28 de agosto de 1994 se llamó una consulta popular. En esa consulta popular, en la pregunta número 5, que la llamó Sixto Urán Ballén, vea lo que se dice. Por favor, si puede regresarle hasta donde está la pregunta número 5, quien está manejando este documento. Adelántele un poco, por favor. ¿Le puede regresar? Ahí está. Tiene un minuto, asambleísta. Gracias, señora presidenta. Bueno, en esta pregunta decía, señora presidenta, ¿debería existir la reelección para todas las funciones de elección popular, inclusive las de presidente y diputados? Porque la Constitución de 1979 establecía que no había reelección para presidente de la República y había después de un periodo para los diputados. Y entonces, ¿cómo quedó, señora presidenta? Por favor, adelántele, no le regrese. Ahí está, mire usted, artículo 73, dura 5 años en el desempeño de sus funciones y no puede ser reelegido. 1979 corresponde a esa Constitución. ¿Cómo le pusieron después de la consulta popular, en donde triunfó la reelección indefinida, sin adjetivos? Un periodo después, para aquel que fue elegido, le pusieron los diputados de entonces. Pero veamos qué se pusieron los diputados de entonces, porque esto es importante, señora presidenta. Por favor, si le puede adelantar hasta los diputados, porque esa es la función ejecutiva. Si le puede adelantar, por favor. Bueno, no está. Señora presidenta, los diputados introdujeron la reelección indefinida para ellos, pero quien impulsó esa consulta popular fue Sixto Urán Ballén, que ahora dice que está en contra de la reelección indefinida. Yo creo que quien no tiene la disposición de recordar, de tener su memoria, no debe arriesgarse a mentirle así al país y al pueblo ecuatoriano. Por eso es que la historia es la mejor aliada del trabajo que puede llevar a cabo esta Asamblea Nacional. Muchísimas gracias, señora presidenta.